Hoy es un día estupendo porque hacemos memoria en esta celebración de San Clemente I, Papa y mártir. Después de San Pedro, como dice la lista de la plegaria eucarística primera, están Lino, Cleto y Clemente. Pues Clemente fue el tercer sucesor de San Pedro, que rigió la Iglesia romana y escribió una espléndida carta a los corintios para fortalecer entre ellos los vínculos de la paz y la concordia. Necesitamos paz. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, los funcionarios reales encargados de imponer la apostasía llegaron a Modín para que la gente ofreciese sacrificios y muchos israelitas acudieron a ellos. Matatías y sus hijos se reunieron aparte. Los funcionarios del rey tomaron la palabra y dijeron a Matatías: «Tú eres una persona ilustre, un hombre importante en esta ciudad, y estás respaldado por tus hijos y parientes. Adelántate el primero, haz lo que manda el rey, como lo han hecho todas las naciones, y los mismos judíos y los que han quedado en Jerusalén. Tú y tus hijos recibiréis el título de amigos del rey. Os premiarán con oro y plata y muchos regalos». Pero Matatías respondió en voz alta: «Aunque todos los súbditos del rey le obedezcan, apostatando de la religión de sus padres, y aunque prefieran cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres. Dios me libre de abandonar la ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestra religión ni a derecha ni a izquierda». Nada más decirlo, un judío se adelantó a la vista de todos, dispuesto a sacrificar sobre el ara de Modín, como lo mandaba el rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en su arrebato de ira santa corrió a degollar a aquel hombre sobre el ara, y acto seguido mató al funcionario real que obligaba a sacrificar y derribó el ara. Lleno de celo por la ley, hizo lo que Pinjas a Cinri, hijo de Salú. Luego empezó a decir a voz en grito por la ciudad: «Todo el que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Y se echó al monte con sus hijos, dejando en la ciudad todo cuanto tenía. Por entonces muchos decidieron bajar al desierto para instalarse allí, porque deseaban vivir santamente de acuerdo con el derecho y la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor, habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sión, la hermosa, Dios resplandece. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía: si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la liturgia de hoy parece que dos luces se encuentran y parece que no pueden unirse porque son contradictorias. La fuerza de la fidelidad y de la firmeza de los macabeos, de Matatías, que en un momento de cólera pues llega a degollar a aquel pobre hermano suyo, israelita. El celo que le infunde por dentro, el celo por la ley, que quiere mantener la alianza y que le hace echarse al monte dejando la ciudad y cuanto tenía. Y así pasó con muchos que siguieron ese ejemplo, porque era el modo de poder apartarse del mal en el que entraba el pueblo judío. Pero ¿ese es el modo que tiene Dios de llevar a cabo? No. Parece como si nos estuviera diciendo lo contrario. En el Aleluya lo hemos cantado: no endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. El Señor quiere que seamos firmes, que seamos personas serenas y que cultivemos lo que en aquel momento el Señor reprocha a Jerusalén: si reconocieras tú lo que conduce a la paz. Y yo lo reconozco. Tenemos que mirar si mi actitud es esa. Jesús llora por Jerusalén y profetiza una realidad además que seguimos contemplando hoy, porque en el mundo existe división, existen enfrentamientos, existe desencuentro, existen guerras. No nos podemos acostumbrar. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, la tierra prometida ha sido un punto de referencia, una esperanza y hasta cierto punto la garantía de un pueblo. Sin embargo, no es suficiente para la salvación. La tierra no deja de ser un lugar y sus miembros los responsables de lo que en ella sucede. Cada uno tiene que pensar, porque el pasaje de hoy parece sorprendente. Por un lado, Jesús profetiza una realidad negativa de este mundo y por otro llora por el presente y el futuro de un pueblo, de su pueblo. Jesús ama a su tierra, ama a su pueblo, sufre por lo que no ve en él. Y si tú me miras, Jesús, ahora, ¿qué estás mirando en mi corazón? ¿Qué ves? ¿Te vas a poner a llorar? El enfrentamiento es consecuencia de no entender lo que conduce a la paz, lo ha dicho el Señor. De obstinarse en creer que la paz global no es el resultado de la paz con uno mismo. Si no tengo paz, no habrá paz en mi entorno familiar, de amigos, de país, de nación. Yo tengo que transmitir y ser constructor de paz. El Santo Padre, cuando comentaba este Evangelio, pues insistía en esa actitud del Señor para que la apliquemos a nuestra vida, a todo lo que ocurra, a todas las barbaridades que podamos contemplar a partir de ahora. Jesús lloró. ¿Sí? Esa es la imagen para ver si el Señor lloraría con el comportamiento que tengo. Cuando en efecto se acercó a Jerusalén, el Señor lloró al ver la ciudad. ¿Por qué? Decía el Papa, es Jesús mismo quien responde: si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Y con la ira ya se esconde todo.
Así pues, él llora porque Jerusalén no ha comprendido el camino de la paz. Había elegido la senda de las enemistades, del odio y de la guerra. Hoy Jesús está en el cielo, nos mira, recordaba el Papa, y vendrá entre nosotros aquí sobre el altar, en esta Eucaristía. Pero también hoy Jesús llora porque nosotros hemos preferido muchas veces el camino de las guerras, la senda del odio, la senda de las enemistades. Todo esto se comprende aún más ahora que estamos cerca de la Navidad, decía. Habrá luces, habrá fiesta, habrá árboles luminosos, también pesebres. Lo estamos empezando a mirar y a contemplar. Todo apariencia. El mundo sigue declarando la guerra. El mundo no ha comprendido la senda de la paz. Y en eso tenemos nosotros como instrumentos de Dios, no porque nosotros seamos aquí los principales protagonistas, pero tenemos que ser constructores de paz. Decía el Santo Padre hace unos años que cuando visitó el cementerio, era un aniversario, sí, de la Primera Guerra Mundial, uno de los aniversarios de cuando terminaba la Primera Guerra Mundial. En un cementerio militar de Redipulla, pues confesó que cuando estaba allí volvió a pensar en las palabras de Benedicto XVI, que ahora lo tenemos ya con el Señor. Y esas palabras eran masacres inútiles. Masacres, comentaba el Papa, que han provocado la muerte de millones y millones de hombres. Sin embargo, añadió, aún no hemos comprendido el camino de la paz. Y no acabó allí. Hoy en los telediarios, en la prensa, vemos que en algunos sitios hay bombardeos y escuchamos que eso es porque es la guerra, pero por todas partes hay guerra, hay odio. Y llegamos incluso a consolarnos diciendo, sí, hubo bombardeo, pero gracias a Dios murieron solo 20 niños. O si no, decimos, no murieron muchas personas, muchos fueron secuestrados. De esta forma, decía el Santo Padre, también nuestro modo de pensar se convierte en una locura. Eso no es cristiano. ¿Qué hago yo? ¿Me habitúo, me acostumbro o me pongo a despertar y a ser constructor de la paz? Podemos pensar en la guerra como en algo lejano, en el espacio, en el tiempo, algo ajeno a mi realidad cotidiana. Ahora menos porque tenemos siempre conflictos, pero o en algo que no puedo hacer mucho, yo no puedo hacer nada. Sin embargo, nosotros podemos ser ángeles de paz o demonios de guerra. En la familia, a ver, empieza por ti mismo, mira a ver cómo andas. ¿Qué soy? ¿Ángel de paz o demonio de guerra? En los vecinos, ¿qué soy? ¿Ángel de paz o demonio de guerra? En mi barrio, en mi parroquia, en España, en mi nación, o en el sitio donde tú estés viviendo, o tu patria. Podemos una cosa u otra, porque la guerra en definitiva es el odio, es el rencor, el tomarse la justicia por su mano. Cuando no perdonamos una falta de caridad que han tenido con nosotros, cuando guardamos y recordamos el mal que nos han hecho, no estamos entendiendo lo que conduce a la paz. Y de alguna manera hacemos llorar al Señor. Esta es la historia de Dios, concluía el Santo Padre. Parece que Dios llorase aquí. Te ha amado tanto, te ha dado tanto, y tú, todo contra mí. También Jesús, mirando a Jerusalén, lloró, porque en el corazón de Jesús había toda esta historia donde la fidelidad había desaparecido. Nosotros hacemos nuestra voluntad, pero haciendo esto en el camino de la vida, seguimos un camino de endurecimientos. El corazón se endurece, se petrifica, y la palabra del Señor no entra. Preguntémonos, ¿qué me está pasando? ¿Y qué está pasando en mi familia, en las personas que están a mi alrededor? ¿Qué pasa en las personas con las que me cruzo? Y el pueblo se aleja. También nuestra historia personal se puede convertir en esto. Y hoy podemos preguntarnos, una pregunta que dejaba el Santo Padre ahí votando para que cada uno se la haga con frecuencia. ¿Yo escucho la voz del Señor? ¿O hago lo que quiero? ¿Lo que me gusta? ¿Lo que me enciende? ¿Lo que me lleva a la ira? Vamos a responderla y a poner firmeza y serenidad, pero no llegar a la violencia.
Por nada del mundo, no hace falta. El Señor es el que gobierna. Pues bien, vamos a pedir solo a la Virgen que Santa María, Reina de la Paz, nos enseñe a llorar y a acompañar a Jesús si todavía guardamos rencores, venganza o desprecio. Que así sea.